El sol de la tarde se colaba a través de las persianas de romanos, proyectando franjas ámbar sobre los manteles a cuadros. Me sequé la frente con el dorso de la muñeca, con cuidado de no dejar que el sudor goteara sobre los platos que equilibraba. Llevaba 8 horas de mi doble turno. Mis pies palpitaban dentro de mis zapatillas gastadas, y el olor a ajo y salsa de tomate, que normalmente me reconfortaba, se había vuelto sofocante. La mesa 7 seguía esperando su cuenta. Marco, el gerente del restaurante, me llamó al pasar por la barra. Su tono llevaba el filo habitual de impaciencia que me reservaba especialmente a mí. Lo sé. Me encargo justo después de dejar esto. Forcé una sonrisa, sin embargo. Lo que realmente quería era sentarme, aunque solo fuera por 5 minutos. Pero el alquiler vencía la semana siguiente, y las facturas médicas de papá no se iban a pagar solas. Romanos era uno de esos sitios italianos de la vieja escuela en el North End de Boston que los turistas amaban y los lugareños respetaban. Cabinas de cuero rojo, velas clavadas en botellas de Chianti, fotos en blanco y negro de Roma en las paredes. Nada había cambiado en 30 años, incluida la mayoría de la clientela. Hombres italianos mayores que se demoraban con su espresso, discutiendo negocios en voz baja. Había aprendido a volverme invisible aquí, a deslizarme entre las mesas sin interrumpir conversaciones, a rellenar copas de vino sin hacer contacto visual. Era más seguro así. Cuanto menos me notaban, menos preguntas tendría que esquivar sobre mi muñeca magullada o las ojeras bajo mis ojos. Mi ex, Danny, tenía un temperamento, y aunque ahora se había ido, su sombra aún me seguía. Entregué los platos a la mesa 12, una pareja claramente en su primera cita, ambos nerviosos y esforzándose demasiado. Envidiaba sus sonrisas esperanzadas, su futuro aún por escribir. A los 27 años, sentía que mi propia historia ya había llegado a su decepcionante conclusión. Madre soltera trabajando en 3 empleos, viviendo en un apartamento de una habitación con paredes de papel, y una hija de 4 años siendo criada más por mi padre jubilado que por mí. La puerta principal sonó al abrirse, y una ráfaga de aire frío de octubre entró, haciendo parpadear las velas. No levanté la vista inmediatamente. Otra mesa, otro pedido, otra propina que necesitaba desesperadamente, pero el repentino silencio que cayó sobre el restaurante me hizo detenerme. Incluso Marco, que nunca se callaba, se había quedado en silencio. 3 hombres entraron y la atmósfera cambió como si alguien hubiera succionado todo el oxígeno de la habitación. 2 de ellos eran grandes, de hombros anchos y rostros inexpresivos. El tipo de hombres que ocupan espacios sin pedir disculpas, pero fue el tercer hombre quien atrajo mi mirada, esbelto pero imponente, vestido con un traje que probablemente costaba más que mi salario anual. Se movía con la confianza lánguida de un depredador que nunca había necesitado apresurarse. Nunca había tenido razón para dudar de su propio poder. Cabello oscuro peinado hacia atrás de un rostro que parecía sacado de una moneda romana. Todo ángulos marcados y perfección simétrica. Sus ojos, aunque no pude ver su color desde donde estaba, sentí su peso mientras escaneaban la habitación. Marco se apresuró, haciendo una ligera reverencia. Señor Raichi, no le esperábamos hoy. Veo que su mesa habitual está ocupada. Su voz era tranquila, con acento, pero clara, como terciopelo rosado a contrapelo. No importa, esa servirá. Señaló una cabina en mi sección, la de la ventana con la mesa coja de la que todos se quejaban. Marco chasqueó los dedos. Eli, despeja esa mesa, ahora. Tragué saliva con dificultad, asintiendo mientras corría hacia la cabina vacía, recogiendo servilletas y vasos de agua abandonados por los clientes anteriores. Podía sentir la mirada del señor Raichi siguiéndome, haciendo que mi piel se erizara como si estuviera demasiado cerca de un fuego. Los hombres se acomodaron en la cabina, los 2 más grandes mirando hacia afuera, sus ojos moviéndose constantemente, escaneando el restaurante. Guardaespaldas. Me di cuenta con un sobresalto. ¿Qué clase de hombre necesitaba guardaespaldas para comer pasta? Enseguida los atiendo, dije, la frase ensayada de camarera brotando automáticamente de mis labios.
El señor Raichi me miró entonces, y finalmente vi sus ojos, ámbar oscuro, casi dorados bajo la luz moribunda del sol. Se abrieron ligeramente, como si de alguna manera lo hubiera sorprendido. Por un momento, ninguno de los dos habló, y tuve la extraña sensación de que el tiempo se ralentizaba, de estar al borde de algo vasto y peligroso. «Tómese su tiempo», dijo finalmente, sus labios curvándose en algo que no era del todo una sonrisa. «No tenemos prisa». Pero había una intensidad en su mirada que contradecía sus palabras casuales, un hambre que hizo que mi corazón tartamudeara contra mis costillas. Asentí y me retiré a la cocina, donde apoyé la espalda contra la fría pared de azulejos e intenté recuperar el aliento. «¿Quién es ese?», susurré a Sofía, la otra camarera, que estaba cargando su bandeja con cestas de pan. Ella miró a través de la ventana redonda en la puerta de la cocina. «¿No sabes? Ese es Alessio Raichi». Cuando mi rostro permaneció en blanco, añadió: «La familia Raichi es dueña de la mitad del puerto, bienes raíces, transporte marítimo, gestión de residuos». Hizo comillas con los dedos en las últimas palabras. «Dicen que su padre estaba conectado, si entiendes a qué me refiero. Conectado a la antigua usanza, como la mafia». Me reí nerviosamente. «Eso solo pasa en las películas, Sof». Se encogió de hombros. «Quizás, pero nadie se mete con los Raichi. Eso es todo lo que sé. Y es un buen dador de propinas, así que sonríe bonito». Me dio un codazo antes de atravesar la puerta. Respiré hondo y la seguí, con la libreta de pedidos en la mano. «¿Están listos para ordenar o quieren unos minutos más?», pregunté, orgullosa de que mi voz no temblara. El señor Raichi, Alessio, me miró de nuevo, y esta vez su mirada era calculadora, como si estuviera resolviendo un rompecabezas. «¿Qué me recomienda?», preguntó. «Ojín», preguntó. «El osobuco está excelente hoy», dije automáticamente. «¿Y el especial es...?» «No», me interrumpió suavemente. «¿Qué le gusta a usted? ¿Qué pediría si fuera a cenar aquí esta noche?». La pregunta me desconcertó. A los clientes rara vez les importaba lo que yo pensaba. Y además yo comía las comidas del personal en la parte de atrás, pasta con cualquier salsa que estuviera a punto de caducar. «El risotto ai funghi es mi favorito», admití, con aceite de trufa. Asintió como si hubiera confirmado algo importante. «Entonces, eso es lo que tomaré, y una botella del Barolo». Se volvió hacia sus compañeros. «Pidan lo que quieran». Murmuraron sus elecciones, pero apenas los oí. Era demasiado consciente de los ojos de Alessio todavía sobre mí, estudiándome con un interés que me hacía querer huir y acercarme al mismo tiempo. El resto de su comida transcurrió en un borrón de conciencia intensificada. Cada vez que me acercaba a su mesa, Alessio encontraba alguna razón para extender nuestra interacción, preguntando sobre ingredientes, inquiriendo si el vino era de un viñedo particular, pidiendo pan extra, aunque su cesta todavía estaba llena. Para cuando les traje sus expresos, el restaurante se había vaciado, excepto por algunas parejas que aún se demoraban. La noche había caído por completo y la lluvia había comenzado a golpear las ventanas, difuminando las luces de la calle afuera en manchas de oro y rojo. «¿Algo más?», pregunté, dejando las pequeñas tazas. Alessio me miró con esos ojos ámbar. «¿Su nombre?». «No me ha dicho su nombre». «Ellie», dije, y luego, por razones que no pude explicar, añadí: «Ellie Connor». «Ellie», repitió como saboreando la palabra. «¿Abreviatura de Eleanor?». Asentí, preguntándome por qué de repente era consciente de mi uniforme deshilachado, mi cabello escapándose de la coleta, la pequeña cicatriz de quemadura en mi antebrazo de un accidente de la infancia. «Gracias por su excelente servicio, Eleanor Connor». Me entregó una tarjeta de crédito negra. «Por favor, añada un 20% para usted». Tomé su tarjeta, nuestros dedos se rozaron brevemente, y sentí un choque de algo, quizás conciencia o una advertencia, recorriendo mi brazo. Mientras me alejaba, aún podía sentir sus ojos sobre mí, como un toque físico en mi piel. Cuando regresé con su recibo, se había puesto un largo abrigo negro que lo hacía parecer aún más imponente.
Firmó con una floritura, luego se puso de pie. Hasta la próxima, Eleanor. Sus palabras sonaron más a una promesa que a una despedida cortés. Y algo en mí reconoció el sutil cambio en mi mundo, como el primer temblor antes de un terremoto. Los observé irse, la lluvia salpicando contra el pavimento, mientras uno de los guardaespaldas sostenía un paraguas sobre Ayesio. Un elegante coche negro esperaba en la acera, su motor ronroneando. Justo antes de meterse dentro, Ayesio se giró y me miró a través de la ventana. Nuestros ojos se encontraron una vez más, y asintió ligeramente, como confirmando una decisión. Después de que se fueron, despejé su mesa y encontré el recibo. Mi corazón casi se detuvo. La propina era más de lo que ganaba en una semana. «Te lo dije», dijo Sofía, asomándose por encima de mi hombro. «Los Raichi cuidan a la gente que les gusta». Su tono sugería que esto no era del todo algo bueno. «Es solo una propina», dije, tratando de convencerme más a mí misma que a ella. Para cuando mi turno terminó a medianoche, la lluvia se había convertido en un aguacero torrencial. Un trueno estalló sobre mi cabeza mientras me ajustaba más la chaqueta delgada. Había olvidado mi paraguas, por supuesto, y la estación de metro más cercana estaba a 3 cuadras. Respirando hondo, salí al diluvio. El agua estaba helada, empapando mi ropa en segundos. El viento me azotaba el cabello por la cara mientras me apresuraba por la calle desierta, la cabeza agachada contra la tormenta. El barrio, normalmente tan animado, se había vuelto espeluznante y abandonado. Los escaparates oscuros y cerrados. Estaba tan concentrada en llegar a la estación que casi me lo pierdo. El sonido de neumáticos chirriando y un fuerte golpe sordo. Levanté la vista justo a tiempo para ver un coche negro que se precipitaba a toda velocidad por la esquina, derrapando sobre el pavimento mojado antes de alejarse a toda prisa, sus luces traseras sangrando en rojo bajo la lluvia. Algo yacía arrugado en la acera donde el coche había virado, una forma oscura que no había estado allí antes. Mi corazón dio un vuelco en mi garganta al darme cuenta de que era una persona. Sin pensarlo, corrí hacia la figura caída, mis zapatillas chapoteando en los charcos. Al acercarme, pude distinguir a un hombre con un abrigo oscuro, tendido inmóvil de lado. Sangre mezclada con agua de lluvia bajo él, creando pequeños arroyos rosados pálidos que desaparecían por el desagüe. Grité, arrodillándome a su lado. ¿Me oye? El hombre gimió, moviéndose ligeramente. El alivio me invadió. Al menos estaba vivo. Busqué mi teléfono a tientas, pero en mi pánico se me resbaló de los dedos mojados y cayó al pavimento. La pantalla se puso negra mientras el agua se filtraba por sus grietas. ¡Maldita sea! Miré a mi alrededor desesperadamente, pero la calle permanecía vacía. El negocio abierto más cercano era Romanos, ahora a varias cuadras detrás de nosotros, e incluso este estaría cerrando pronto. Me incliné más, tratando de ver el rostro del hombre, para evaluar lo mal que estaba herido. La luz de la calle sobre nosotros parpadeó, proyectando una iluminación momentánea sobre sus facciones. Se me cortó la respiración. Era él, Ayesio Raichi. La sangre goteaba de un corte en su frente, y sus ojos dorados estaban desenfocados, nublados por el dolor. Su costoso traje estaba rasgado y empapado. Un brazo doblado en un ángulo antinatural bajo él. «Señor Raichi», le toqué el hombro suavemente. «Soy Eli de Romanos. ¿Me oye?» Sus ojos lucharon por enfocarse en mi rostro. «Eleanor», murmuró, con la voz espesa por el dolor. «No deberías. No es seguro». «No hables», dije, cayendo automáticamente en la voz que usaba cuando mi hija estaba herida o asustada. «Necesitamos conseguirle ayuda». Miré a mi alrededor de nuevo, la desesperación aumentando. ¿Dónde estaban sus guardaespaldas? ¿Su conductor? ¿Habían estado en el coche que lo atropelló? No, eso no tenía sentido, pero algo andaba muy mal aquí. ¿Puede ponerse de pie?, pregunté, sabiendo que no podía dejarlo tirado bajo la lluvia, sangrando en la acera. Intentó incorporarse, luego cayó de nuevo con un siseo de dolor. «Mi brazo», jadeó. «Roto, creo». Está bien», dije, aunque claramente no lo estaba. «Voy a ayudarlo»,
Hay un hospital a solo unas cuadras de aquí. Decisión tomada. Pasé mi brazo alrededor de su cintura, preparándome para cargar con su peso en 3. De acuerdo. 1, 2, 3. Juntos logramos ponerlo de pie, aunque se tambaleó peligrosamente, apoyándose fuertemente en mí. Era más alto de lo que había imaginado y macizo de músculos bajo la costosa tela de su traje. A pesar de su lesión, había fuerza en él, una tensión contenida que parecía vibrar a través de su cuerpo. «No puedo ir a un hospital», dijo, su voz más clara ahora. «Llévame». Recitó una dirección en Back Bay, un barrio acomodado que rara vez tenía motivos para visitar. «Eso está a kilómetros de aquí y necesita un médico», protesté. Sus dedos de repente me agarraron el brazo, sorprendiéndome con su fuerza. «Nada de hospital, nada de policía. Por favor, Eleanor». Había algo en su voz, no solo dolor, sino una nota de genuina urgencia que me hizo dudar. ¿Qué había pasado aquí? ¿Quién había intentado atropellarlo? ¿Y por qué estaba solo sin sus guardias? «De acuerdo», dije finalmente, aunque cada parte racional de mí gritaba que era una idea terrible. «Le ayudaré a conseguir un taxi». Tropezamos juntos hasta la calle principal, una macabra carrera de 3 piernas. La lluvia seguía cayendo a cántaros, lavando la sangre de su rostro, empapándonos a ambos hasta los huesos. Su aliento llegaba en jadeos cortos contra mi oído. Su brazo bueno envuelto fuertemente alrededor de mis hombros. Al llegar a la esquina, aparecieron luces delanteras en la distancia, y levanté mi brazo libre, rezando para que fuera un taxi. El vehículo redujo la velocidad al acercarse. Un elegante SUV negro con ventanas polarizadas, no un taxi. Mi estómago se apretó con un miedo repentino. El SUV se detuvo a nuestro lado, y la puerta trasera se abrió de golpe. Uno de los guardaespaldas del restaurante salió, su rostro una máscara de pánico controlado. «¡Jefe!», exclamó, corriendo al otro lado de Alessio. «Le hemos estado buscando por todas partes. ¿Qué pasó?» «Franco», dijo Alessio entre dientes, «métame en el coche». El guardaespaldas, Franco, ayudó a Alessio a acomodarse en el asiento trasero, luego se volvió hacia mí con ojos sospechosos. «¿Quién es usted?» «Está conmigo», Alessio llamó desde dentro del vehículo. «Eleanor viene también». La expresión de Franco sugería que quería discutir, pero simplemente asintió y me hizo un gesto para que entrara. Dudé en la puerta abierta. El agua de lluvia se acumulaba a mis pies. Todas las advertencias que había recibido sobre subirme a coches con extraños destellaron en mi mente. Pero Alessio no era exactamente un extraño, ¿verdad? Y estaba herido, posiblemente de gravedad. «Por favor», dijo Alessio suavemente desde las sombras del asiento trasero, sus ojos dorados brillando. «Le debo mi vida, Eleanor Connor». Respiré hondo y me subí a su lado, la puerta cerrándose detrás de mí con un suave y caro golpe sordo. Mientras el SUV se alejaba de la acera, no pude quitarme la sensación de que acababa de cruzar una línea invisible, una que no podría volver a cruzar. El interior del SUV olía a cuero y a algo agudo y metálico. «Sangre», me di cuenta con un sobresalto. Alessio se recostó contra el asiento, con los ojos cerrados, su respiración superficial. La lluvia corría por las ventanas polarizadas, transformando las luces de la ciudad en pinturas abstractas de color. «Necesitamos llevarlo a un médico», dije, observando cómo él presionaba su mano buena contra sus costillas con una mueca. «Habrá uno esperando en la casa». Su voz era tensa pero autoritaria. El conductor y Franco intercambiaron miradas por el espejo retrovisor, una comunicación silenciosa que no pude descifrar. «¿Quién le hizo esto?», pregunté, incapaz de contener mi curiosidad a pesar de las alarmas que sonaban en mi cabeza. Alessio abrió los ojos, fijándome con esa mirada dorada. «Alguien que lo lamentará profundamente antes de que salga el sol». La calma con la que lo dijo me produjo un escalofrío por la espalda. Esto no era una amenaza vacía ni bravuconería, era una simple declaración de un hecho. Condujimos en silencio después de eso, serpenteando por las calles resbaladizas por la lluvia.
Debería haber estado planeando cómo volver a casa después de esto, preocupándome por mi hija, Lily, y mi padre esperándome. En cambio, me encontré estudiando el perfil de Alessio en el brillo intermitente de las luces de la calle que pasaban, la línea marcada de su mandíbula, ahora tensa por el dolor, las largas pestañas descansando contra sus mejillas, la curva de sus labios apretados en una línea fina. El SUV finalmente giró hacia una avenida arbolada en Back Bay, donde históricas casas de piedra rojiza se alzaban como centinelas detrás de vallas de hierro forjado. Entramos en un camino de entrada privado junto a uno de los edificios más grandes. 4 pisos de elegante piedra con ventanas arqueadas y una pesada puerta de madera que parecía sacada de un castillo medieval. Antes de que pudiera alcanzar la manija, mi puerta se abrió desde afuera. Otro hombre con un traje oscuro estaba allí, las gotas de lluvia brillando en su cabello corto y bien cortado. Sus ojos se abrieron ligeramente cuando me vio, pero me ofreció su mano sin hacer comentarios. «Gracias», murmuré. Al salir al camino de entrada adoquinado, mis zapatillas empapadas hicieron un ruido embarazoso. Mi uniforme se aferraba a mi cuerpo como una segunda piel. El nuevo guardaespaldas, parecía haber una fuente interminable de ellos, ayudó a Franco a sacar a Alessio del coche, aunque claramente con dolor. Alessio se negó a ser cargado, insistiendo en entrar a la casa con solo un apoyo mínimo. Su orgullo era palpable, una fuerza tangible que le enderezaba la espalda a pesar de sus heridas. Entramos por una puerta lateral que daba a una cocina que podría haber aparecido en una revista de diseño. Todo acero inoxidable reluciente y encimeras de mármol. Una mujer de mediana edad en bata se apresuró hacia nosotros, su rostro contorsionándose de shock al ver el estado de Alessio. «Madonna mía, ¿qué pasó?» Su acento italiano era mucho más marcado que el de Alessio. Sus manos revoloteaban ansiosamente a su alrededor, sin tocarlo realmente. «No es nada, Rosa», dijo él. «Solo un pequeño accidente». «¿Nada? ¿A esto le llamas nada?» Se volvió hacia los guardaespaldas. «¿Dónde está el médico? ¿Por qué no está aquí todavía?» «De camino», le aseguró Franco. 2 minutos. Rosa finalmente pareció notarme. De pie, goteando sobre su inmaculado suelo. «¿Y quién es esta?» «Ella es Eleanor», dijo Alessio con un matiz de advertencia en su tono que hizo que Rosa apretara los labios. «Ella me ayudó esta noche. Es una invitada en esta casa. Trátela como tal». La expresión de Rosa se suavizó marginalmente. «Por supuesto, salgan ambos de esa ropa mojada antes de que se mueran de frío». Nos condujeron a través de la casa, un borrón de antigüedades, óleos y lámparas de araña de cristal, hasta lo que parecía ser una suite de invitados. Un fuego ya ardía en una chimenea de mármol, proyectando una luz cálida sobre los muebles de buen gusto. «El médico le verá en su habitación», le dijo Rosa a Alessio, quien asintió y se volvió hacia mí. «Le enviaré ropa seca», dijo. «Por favor, póngase cómoda. Vendré a verla una vez que me hayan curado». Con eso se fue, dejándome sola en la casa de un extraño, en una habitación que valía más que todo lo que poseía. Me quedé allí, goteando sobre la alfombra de felpa, dividida entre la necesidad práctica de quitarme la ropa mojada y la creciente comprensión de que estaba totalmente fuera de mi alcance. Mi teléfono estaba arruinado, así que no pude llamar a mi padre para decirle que llegaría tarde. Lily ya estaría dormida, gracias a Dios, pero papá estaría preocupado. Siempre me esperaba despierto, sin importar cuántas veces le dijera que no lo hiciera. Un suave golpe en la puerta interrumpió mis pensamientos. Rosa entró, llevando una pila de ropa y toallas. «Hay un baño por ahí», dijo, señalando una puerta al otro lado de la habitación. «Me temo que estas pueden ser un poco grandes, pero están limpias y secas». «Gracias», dije tomando los artículos. «¿Tiene un teléfono que pueda usar? Necesito avisarle a mi familia que estoy bien». Algo parpadeó en sus ojos. Sorpresa, quizás. O cálculo. «Por supuesto, le traeré uno después de que se haya cambiado». El baño era más grande que todo mi apartamento, con una ducha que tenía más boquillas de las que sabía qué hacer, y una bañera en la que cabrían 3 personas cómodamente. Me quité el uniforme mojado
y me metí bajo el chorro caliente, dejando que se llevara la lluvia y la sangre de Alessio, de mi piel. Mientras el agua me envolvía, la realidad comenzó a asentarse. Había arrastrado a un hombre herido, no a cualquier hombre, sino a uno conectado a quién sabe qué tipo de actividades criminales. De la calle. Me había subido a su coche, había venido a su casa y ahora estaba usando su ducha. Cada programa de crímenes que había visto gritaba que así era como la gente desaparecía. Sin embargo, extrañamente, no tenía miedo. Había algo en los ojos de Alessio cuando me miró, un reconocimiento casi, como si me conociera de alguna manera, aunque nos acabábamos de conocer. No tenía sentido. Pero entonces, nada de esta noche lo tenía. Terminé mi ducha y me vestí con la ropa prestada, una camisa de pijama de seda de hombre que me llegaba a las rodillas y pantalones a juego que tuve que enrollar en la cintura y los tobillos. Me sequé el cabello con una toalla lo mejor que pude, luego volví sigilosamente al dormitorio. Rosa había regresado, colocando una bandeja con té y sándwiches en una pequeña mesa junto al fuego. Al lado reposaba un smartphone. El señor Raichi pensó que podría tener hambre, dijo. El teléfono es para su uso. Si necesita algo más, marque 0 en el teléfono fijo junto a la cama. Gracias, Rosa, dije. ¿Está bien el señor Raichi? Su expresión se suavizó ligeramente. El médico está con él ahora. Estará bien. Es fuerte como su padre. Había orgullo en su voz y algo más. Un instinto protector feroz que reconocí demasiado bien. Era como me sentía con Lily. Después de que Rosa se fue, llamé a mi padre, manteniendo mi explicación vaga. Una amiga tuvo una emergencia. Estaba ayudando, volvería a casa por la mañana. Estaba demasiado cansado para hacerme muchas preguntas, lo que fue un alivio. Le prometí explicarlo todo mañana y colgué, sintiéndome culpable y aliviado a la vez. Estaba a mitad de un sándwich, el mejor que había probado en mi vida, naturalmente, cuando llamaron de nuevo a la puerta. Mi pulso se aceleró, aunque me dije a mí mismo que era ridículo estar nervioso. «Adelante», grité, dejando mi té. Alessio entró, moviéndose con más rigidez que antes, pero con un aspecto notablemente mejor. Le habían limpiado la sangre de la cara. El corte de su sien ahora estaba pulcramente cosido. Su brazo roto estaba en un elegante cabestrillo negro y se había puesto una sencilla camisa blanca y pantalones oscuros que de alguna manera le quedaban tan formales como su traje. «Eleanor», dijo, su acento acariciando las sílabas de mi nombre. «Espero que te sientas más cómoda ahora». «Sí, gracias», le dije, de repente cohibida con el pijama prestado. «¿Cómo estás? Te diste un golpe bastante fuerte». Se movió para sentarse en la butaca frente a la mía. Sus movimientos eran cuidadosos pero precisos. Brazo roto, 2 costillas fracturadas y una conmoción cerebral leve. Podría haber sido mucho peor si no hubieras estado allí. ¿Qué pasó ahí fuera? Parecía que alguien intentó atropellarte a propósito. Su expresión no cambió, pero algo se endureció en sus ojos. Eso es exactamente lo que pasó, pero no es asunto tuyo. ¿No es asunto mío? Te saqué de la calle, arruiné mi teléfono y estoy sentada en tu habitación de invitados con el pijama de otra persona. Repliqué, mi agotamiento disolviendo finalmente parte de mi cautela. Yo diría que eso lo convierte un poco en asunto mío. Para mi sorpresa, Alessio se rió. Un sonido cálido y rico que transformó su rostro, haciéndolo parecer más joven y accesible. Tienes razón, por supuesto. Digamos que tengo competidores que preferirían que no estuviera en la escena. ¿Competidores en qué?, pregunté, aunque no estaba segura de querer la respuesta. Negocios, respondió simplemente, luego cambiando de tema con una facilidad practicada. Háblame de ti, Eleanor Connor. ¿Qué lleva a una mujer como tú a trabajar doble turno en Romanos? Una mujer como yo, repetí, sin saber si ofenderme. Inteligente, observadora, lo suficientemente valiente como para ayudar a un extraño bajo la lluvia. Sus ojos me sujetaron. No perteneces ahí. Aparté la mirada incómoda con su evaluación y la intensidad de su mirada. Todos hacemos lo que tenemos que hacer. Tengo facturas que pagar como todos los demás, y una familia que mantener.
No era realmente una pregunta. Asentí, preguntándome cómo lo sabía. Mi hija, Lily, tiene 4 años y mi padre la cuida mientras yo trabajo. El padre de la niña no está en la foto. Mi tono dejó claro que no quería explayarme. Lo último en lo que quería pensar era en Danny y sus ataques de celos. El terror que me había impulsado a tomar a Lily y huir en medio de la noche, dejando atrás todo lo que poseíamos. Ayesio me estudió como si estuviera uniendo las partes de mí que no decía en voz alta. Dijiste que tienes facturas médicas. Creo. ¿Tu padre? Lo miré fijamente, sorprendida por su percepción. ¿Cómo lo supiste? Mencionaste los turnos dobles, lo que sugiere urgencia. Pareces agotada, pero bien arreglada, así que no estás gastando dinero en vicios. Y tienes una expresión particular cuando mencionas a tu padre. Preocupación mezclada con amor. Tiene una afección cardíaca, admití. El seguro cubre parte, pero no todos los tratamientos que necesita. Y el alquiler en Boston no es barato, ni siquiera en mi vecindario. Ayesio asintió, pensativo. Y trabajas en otros lugares además de Romanos. Turno de mañana en una cafetería cerca de mi apartamento. Recepcionista de fin de semana en un bufete de abogados cuando necesitan cobertura. Me encogí de hombros. Es temporal hasta que pueda terminar mi carrera. ¿Qué estudiabas? Enfermería. Tuve que dejarlo cuando me quedé embarazada de Lily. No añadí que Danny había insistido en que lo dejara, que había escondido mis libros de texto y eliminado los correos electrónicos de mi profesor cuando intenté continuar. Algo se suavizó en la expresión de Alessio. Deberías terminar. Sería un desperdicio de tu inteligencia no hacerlo. Me reí sin humor. Fácil de decir, no tan fácil de hacer cuando estás haciendo malabares con 3 trabajos y el cuidado de los niños. Quizás. Se inclinó ligeramente hacia adelante, haciendo una mueca mientras el movimiento le tiraba de las costillas. Eleanor, te debo una. Es posible que hayas salvado mi vida esta noche. Solo hice lo que cualquiera haría, dije, incómoda con su intensidad. No. Su voz era firme. Lo que hiciste fue extraordinario. La mayoría de la gente habría pasado de largo. A lo sumo habría llamado a una ambulancia. Te pusiste en riesgo para ayudarme a mí, un extraño. Me encogí de hombros, sin saber qué responder. El fuego crepitaba en la chimenea, llenando el silencio entre nosotros. Es tarde, dijo Ayesio finalmente. Deberías descansar. Por la mañana mi chofer te llevará a donde necesites ir. Gracias, le dije, por la ropa y la habitación y todo. Se puso de pie, moviéndose con la misma gracia cuidadosa a pesar de sus heridas. No, Eleanor Connor, gracias a ti. Se detuvo en la puerta. Que duermas bien, estás a salvo aquí. Después de que se fue, me senté junto al fuego durante mucho tiempo, reviviendo los acontecimientos de la noche en mi mente. Había algo en Ayesio Reichi que me intrigaba y me inquietaba a la vez. Una atracción magnética que no podía explicar ni resistir. Cuando finalmente me deslicé entre las sábanas de seda de la cama de invitados, me dije a mí misma que era un encuentro único, una historia extraña que le contaría a Sofía en el trabajo mañana. Pero en el fondo sabía que este no era el final. De alguna manera, me había enredado en el mundo de Alessio Ricci y algo me decía que no era un hombre que soltara fácilmente lo que consideraba suyo. La luz de la mañana se filtraba a través de las pesadas cortinas de brocado, confundiéndome momentáneamente mientras me despertaba. Este no era mi dormitorio estrecho con su techo manchado de agua y los animales de peluche de Lily esparcidos a los pies de la cama. Los acontecimientos de anoche volvieron a mi mente. La lluvia, Ayesio tirado herido en la acera. Esta casa opulenta con sus pasillos silenciosos y su personal vigilante. Me senté, pasando los dedos por mi cabello enredado. Una mirada al reloj ornamentado de la chimenea mostraba que pasaban las 7, más tarde de lo que normalmente me despertaría, pero aún lo suficientemente temprano como para llegar a casa antes de que Lily se fuera al preescolar. Un suave golpe en la puerta me hizo sobresaltar. ¡Adelante!, grité, subiéndome el lujoso edredón hasta el pecho,
aunque estaba completamente vestida con el pijama prestado. Rosa entró llevando una bandeja cargada con el desayuno, fruta fresca, pasteles y una humeante cafetera que me hizo la boca agua. «Buenos días, señorita Eleanor», dijo, su tono notablemente más cálido que la noche anterior. «Espero que haya dormido bien». «Muy bien, gracias». La observé mientras colocaba la bandeja en la pequeña mesa donde había comido sándwiches la noche anterior. «¿Está el señor Ritchie?» «Está descansando», dijo. «El médico le dio algo para el dolor. Me pidió que le dijera que un coche estará listo cuando usted desee irse». Hizo una pausa, sus ojos oscuros mirándome. También me pidió que le diera esto. Del bolsillo de su delantal sacó una pequeña caja de terciopelo. La tomé con vacilación, temiendo abrirla con ella mirando. «La dejaré para que disfrute de su desayuno», dijo, dirigiéndose hacia la puerta. «Cuando esté lista para irse, simplemente avise. Su ropa de anoche ha sido lavada y está en el baño». Después de que se fue, miré la caja en mi mano, su peso insignificante, pero de alguna manera inmenso. Respiré hondo y la abrí. Dentro, anidado contra el terciopelo negro, había un teléfono, elegante, nuevo e indudablemente caro. Una pequeña nota yacía debajo, escrita a mano con elegante caligrafía. «Para reemplazar el que perdiste ayudándome. Mi número está programado. Úsalo si necesitas algo. A.R.». Mi primer instinto fue rechazarlo. Era demasiado personal de un hombre que apenas conocía. Pero la practicidad ganó. Necesitaba un teléfono y ciertamente no podía permitirme reemplazar el mío en ese momento. Lo dejé a un lado y me volví hacia el desayuno, de repente hambrienta. Los pasteles todavía estaban calientes, desmenuzándose al más ligero toque, y el café estaba fuerte y perfecto. Comí rápidamente, consciente de que tenía que ir a casa con Lily y papá para explicar mi ausencia y prepararme para mi turno de tarde en Romanos. Encontré mi uniforme en el baño como prometido, limpio y planchado, todos los rastros del drama de la noche anterior eliminados. Mientras me cambiaba, me vi en el espejo. La misma Ellie Connor de ayer, aparentemente inalterada, pero de alguna manera me sentí cambiada. Como si la breve intersección de mi vida con Alessio Riches hubiera cambiado algo fundamental dentro de mí. Una vez vestida, metí el nuevo teléfono en mi bolsillo y llamé abajo. En cuestión de minutos, Franco apareció para acompañarme por los laberínticos pasillos de la casa. A la luz del día pude apreciar mejor la riqueza que me rodeaba. Obras de arte de incalculable valor, antigüedades que pertenecían a museos, ventanas que daban a un jardín privado, aislado del ruido y la suciedad de la ciudad. «El señor Ritchie me pidió que le diera esto», dijo Franco cuando llegamos a la puerta de la cocina. Me entregó un sobre grueso y pesado, con lo que supe de inmediato que era dinero en efectivo. «No puedo aceptar esto», dije, tratando de devolvérselo. La expresión de Franco permaneció impasible. Sería una falta de respeto rechazar el gesto de agradecimiento del señor Ritchie. «Pero no quiero su dinero», insistí. «Lo ayudé porque necesitaba ayuda, no por un pago». Algo parecido al respeto brilló en los ojos de Franco. «El señor Ritchie entiende que esto no es un pago, señorita Connor. Es gratitud». Cuando todavía dudé, añadió, «Considere lo que esto podría hacer por su hija y su padre». La mención de mi familia fue lo que me hizo decidir. Pensé en la medicación de papá, en los tratamientos especializados que su médico había recomendado, pero que el seguro no cubriría. Pensé en la matrícula de preescolar de Lily, que luchaba por pagar cada mes, en el abrigo de invierno que necesitaba pero que seguía postergando la compra. Metí el sobre en mi bolso sin abrirlo, ignorando el peso de la culpa que conllevaba. Un elegante coche negro esperaba en la entrada, diferente del SUV de anoche, pero igualmente lujoso. El conductor me abrió la puerta trasera sin decir una palabra. «Gracias», le dije a Franco. «Por favor, dígale al señor Ritchie que aprecio su amabilidad». Franco asintió. «Se pondrá en contacto, señorita Connor». Las palabras sonaron tanto a promesa como a advertencia. Mientras el coche se alejaba de la imponente casa, me encontré mirando hacia atrás,
medio esperando ver a Alessio observando desde una de las muchas ventanas. Pero la casa permaneció quieta y estremecida, guardando sus secretos. El conductor conocía mi dirección sin que yo tuviera que proporcionarla. Otro recordatorio inquietante de cuánto Alessio ya sabía de mí. Condujimos en silencio por el tráfico de la mañana. El contraste entre Back Bay y mi propio vecindario se hacía más marcado con cada cuadra que pasaba. Cuando finalmente nos detuvimos frente a mi edificio de apartamentos, con su fachada de ladrillo desmoronado y su puerta con grafitis, sentí una punzada de vergüenza, seguida inmediatamente por rabia hacia mí misma, por sentirla. Este era mi hogar, humilde como era, y había trabajado duro por cada centímetro de él. Gracias por el viaje, le dije al conductor, quien simplemente asintió y esperó hasta que estuve a salvo dentro del edificio antes de irse. Subí los 4 tramos de escaleras hasta nuestro apartamento, mis músculos doloridos por la experiencia de la noche anterior. Antes de que pudiera meter la llave, la puerta se abrió de golpe, revelando a mi padre en su albornoz, su rostro surcado de arrugas y preocupación. «Ellie, gracias a Dios», dijo, abrazándome. «Estaba a punto de llamar a la policía. Tu explicación anoche fue tan vaga. Y luego, cuando intenté llamar esta mañana, mi teléfono se estropeó con la lluvia», expliqué, abrazándolo de vuelta, respirando el familiar aroma de su loción para después del afeitado. «Siento haberte preocupado, papá». «Mami». La voz de Lily la precedió mientras corría desde la cocina, todavía en su pijama de unicornio, sus rizos oscuros un salvaje enredo alrededor de su cara. Se lanzó a mis piernas y la levanté, hundiendo mi cara en su cuello mientras reía. «Te extrañé, cariño», susurré. «¿Te portaste bien con el abuelo?» Ella asintió solemnemente. «Ayudé a hacer panqueques y te dibujé un dinosaurio comiendo helado». «Eso suena increíble», dije, llevándola a nuestra pequeña sala de estar, que también funcionaba como dormitorio de mi padre por la noche. «No puedo esperar a verlo». Papá me siguió. Su andar era más lento de lo que solía ser. Un sutil recordatorio de su condición. «¿Así que me vas a decir dónde estuviste realmente anoche?», preguntó. «¿Y de quién era ese coche? Parecía sacado de una película». Dejé a Lily en el suelo. «¿Por qué no vas a cepillarte los dientes y a vestirte para la escuela, cariño? Necesito hablar con el abuelo un minuto». Una vez que desapareció en el baño, me hundí en nuestro maltrecho sofá, de repente agotada a pesar del descanso nocturno en la habitación de invitados de Alessio. «Es una larga historia, papá». «Tengo tiempo», dijo, sentándose a mi lado, sus ojos azules, tan parecidos a los míos, llenos de preocupación. Le conté una versión editada de los acontecimientos, encontrando a un hombre herido, ayudándolo, ofreciéndome un lugar para quedarme cuando la lluvia se hizo demasiado fuerte. Omití el nombre de Alessio y cualquier pista de sus posibles conexiones con el crimen organizado. Papá ya tenía suficientes preocupaciones como para añadir eso a la lista. «Eres demasiado confiada, Ellie», dijo cuando terminé. «Esta ciudad no es como el pueblo pequeño del que venimos. La gente aquí…» Se interrumpió, sacudiendo la cabeza. «Estoy bien, papá. No pasó nada». Le di palmaditas en la rodilla con tranquilidad. «Y mira, incluso me dieron un teléfono nuevo para reemplazar el que se me estropeó». Le mostré el elegante dispositivo, omitiendo de nuevo los detalles de quién exactamente lo había proporcionado. Su ceño se frunció aún más. «Eso parece caro». «Fue lo mínimo que pudieron hacer considerando que ayudé a su amigo», dije a la ligera. «Ahora, déjame preparar a Lily para la escuela, y luego deberías descansar. ¿Tomaste tu medicación esta mañana?» El cambio de tema funcionó, y pronto volvimos a nuestra rutina normal. Apresurar a Lily durante el desayuno, encontrar su zapato perdido, empacar su almuerzo, todo mientras papá se sentaba en la mesa de la cocina con sus pastillas y té. La normalidad fue reconfortante después del interludio surrealista en el mundo de Alessio. Después de dejar a Lily en la guardería, volví a casa para ducharme y cambiarme antes de mi turno de tarde en Romanos. Finalmente abrí el sobre que Franco me había dado,
boquiabierta al ver la cantidad. Era suficiente para cubrir el tratamiento especializado de papá durante 6 meses y la matrícula de Lily para el resto del año, con mucho dinero de sobra. Me temblaban las manos mientras lo metía en el cajón de mis calcetines, debajo de mis suéteres de invierno. Esto lo cambiaba todo, al menos temporalmente, pero no podía evitar preguntarme qué hilos invisibles podrían estar atados. Llegué a Romanos 20 minutos antes de mi turno, esperando hablar con Sofía antes de que nos ocupáramos. Ella ya estaba allí arreglando mesas. Sus cejas se alzaron cuando me vio. Bueno, mira quién decidió aparecer, dijo. Pensé que te habías fugado con el señor alto, moreno y peligroso después de tu turno de anoche. Yo la miré fijamente. ¿De qué estás hablando? Miró a su alrededor para asegurarse de que Marco no estuviera al alcance del oído. No te hagas la tonta, Ellie. Te vi irte con Richie y sus hombres. O más bien, los vi esperando afuera cuando te fuiste. ¿Qué pasó? ¿Te invitó a alguna fiesta elegante? No fue así, dije, bajando la voz. Hubo un accidente. Él estaba herido, y yo lo ayudé. Los ojos de Sofía se abrieron de par en par. ¿Herido? ¿Ayesio Raichi? ¿Qué pasó? Accidente de coche, dije vagamente. Mira, no es gran cosa. Solo quiero olvidarme de ello y volver a la vida normal. ¿Vida normal?, repitió, sacudiendo la cabeza. Ellie, no hay nada normal en involucrarse con los Richie. Confía en mí en esto. No estoy involucrada con nadie, insistí. Fue una noche extraña, fin de la historia. Parecía poco convencida, pero la llegada de Marco le impidió seguir presionando. La hora del almuerzo comenzó poco después, y me lancé al trabajo, agradecida por la distracción. Sin embargo, durante todo mi turno, me encontré mirando la puerta, medio esperando que Ayesio apareciera con sus guardaespaldas y esa intensa mirada dorada. Él no vino, y para la hora de cierre, casi me había convencido de que Sofía estaba exagerando, que mi breve encuentro con Alessio Ricci seguiría siendo eso, breve. Estaba limpiando mi última mesa cuando Marco se acercó, su ceño fruncido habitual reemplazado por un nerviosismo inusual. «Ellie, hay alguien que pregunta por ti», dijo con voz baja, en la oficina de atrás. Mi corazón se detuvo. «¿Quién es?» «Solo ve a ver», dijo Marco sin mirarme a los ojos. Me dirigí a la pequeña oficina en la parte trasera del restaurante, mi pulso acelerándose con cada paso. Cuando abrí la puerta, sin embargo, no era Ayesio quien me esperaba. Era Franco, su amplia complexión haciendo que el espacio reducido pareciera aún más pequeño. «Señorita Connor», dijo con un ligero asentimiento. «El señor Ricci desea verla». «¿Está bien?», pregunté, con una genuina preocupación que burbujeaba. «Sus heridas. Se está recuperando bien», me aseguró Franco. «Tiene una proposición para usted y cree que sería mejor discutirla en persona». «¿Una proposición?», repetí, la inquietud subiendo por mi espalda. «Una oferta de trabajo», aclaró Franco. «Una que resolvería sus problemas financieros permanentemente». Pensé en el sobre en mi cajón de calcetines, en la medicina de papá y en el futuro de Lily. ¿Qué tipo de trabajo? Eso es para que el señor Ricci se lo explique. Franco consultó su reloj. «El coche está esperando cuando usted esté lista». Dudé, dividida entre la curiosidad y la cautela. Debería irme a casa primero, avisarle a mi padre. Por supuesto, podemos pasar por su apartamento de camino. El camino, como si mi aceptación ya estuviera asegurada. Debería haberme sentido ofendida por la presunción, pero en cambio sentí un aleteo de anticipación. ¿Qué clase de trabajo podría Alessio ofrecerle a una camarera como yo? «Déjame coger mi abrigo», dije, tomando mi decisión. Mientras seguía a Franco por la salida trasera, pillé a Sofía observándome, su expresión una mezcla de preocupación y resignación. Le di lo que esperaba que fuera una sonrisa tranquilizadora, aunque en realidad no tenía ni idea de en qué me estaba metiendo. El viaje en coche a mi apartamento fue silencioso, con Franco sentado en el asiento del copiloto mientras yo miraba por la ventana trasera, viendo cómo las calles familiares se deslizaban. ¿Qué estaba haciendo?
Involucrarme con alguien como Alessio Ricci iba en contra de cada instinto de supervivencia que desarrollé después de escapar de Danny. Sin embargo, aquí estaba yo, aceptando reunirme con él, considerando una oferta de trabajo de la que no sabía nada. Cuando llegamos a mi edificio, Franco me sorprendió acompañándome arriba. «Órdenes del señor Reaci», explicó cuando levanté una ceja. «Su seguridad es una prioridad». La idea de que necesitaba protección en mi propio edificio era a la vez insultante y, si era sincera, no del todo injustificada. La cerradura de la puerta principal llevaba meses rota, y justo la semana pasada, la señora Petro del 3B sufrió un tirón de bolso en la escalera. Papá estaba dormitando en su sillón reclinable cuando entramos, pero se despertó inmediatamente con el sonido de la puerta, sus ojos abriéndose al ver a Franco llenando nuestro estrecho pasillo. «Papá, este es...» Dudé, sin saber cómo presentar a un guardaespaldas de la mafia. «Franco Benucci», dijo suavemente, adelantándose para estrechar la mano de mi padre con sorprendente dulzura. «Trabajo para el señor Ricci. Su hija ha sido invitada a cenar esta noche». Papá me miró a mí y a Franco, la preocupación grabada en las líneas de su rostro. «¿Ricci? ¿Como la familia Ricci que posee la mitad del puerto?» Parpadeé sorprendida. «¿Los conoces?» «Todos los que han vivido en Boston más de una década conocen a los Ricci», dijo papá, con un tono indescifrable. «Han estado aquí desde antes de que yo naciera». Algo en su voz me hizo mirarlo más de cerca. Había reconocimiento allí y algo más. ¿Respeto quizás? ¿O cansancio? Antes de que pudiera preguntarle más, Lily salió de su habitación, deteniéndose en seco cuando vio a Franco. «¿Quién eres?», preguntó con la franqueza de una niña de 4 años, su cabeza inclinada hacia atrás para admirar su imponente estatura. La expresión severa de Franco se suavizó ligeramente. «Un amigo de tu madre», dijo, metiendo la mano en el bolsillo y sacando un pequeño dulce envuelto. «Para ti, si tu madre lo permite». Asentí, y Lily aceptó el dulce con solemne gratitud antes de retirarse a la seguridad del lado de papá, todavía mirando a Franco con los ojos muy abiertos. «No llegaré tarde», le dije a papá, inclinándome para besarle la mejilla. «Hay pasta sobrante en la nevera para la cena». «Ten cuidado, Ellie», murmuró, apretándome la mano brevemente. La intensidad en sus ojos me hizo preguntarme de nuevo qué sabía él sobre los Ricci que yo no sabía. Me cambié rápidamente a mi mejor atuendo, un sencillo vestido azul marino que solía guardar para entrevistas de trabajo, y me cepillé el pelo. Mientras me aplicaba un poco de rímel y brillo de labios, me dije a mí misma que solo era un asunto de negocios. Sea cual fuera el trabajo que Alessio me ofreciera, el aleteo en mi estómago al pensar en volver a verlo no era más que nervios. Franco esperó pacientemente, logrando somehow lucir desubicado y completamente a gusto en nuestra desordenada sala de estar. Cuando salí del baño, asintió brevemente en señal de aprobación. «¿Lista?», pregunté, cogiendo mi abrigo y mi bolso. «Un momento». Franco se acercó, bajando la voz, aunque papá y Lily, ahora absortos en un dibujo animado, no podían oír. «El señor Ricci me pidió que le diera esto antes de que lleguemos». Me entregó una pequeña tarjeta con una dirección escrita, diferente de la mansión de Back Bay de la noche anterior. «Memorícela y luego destrúyala. Por su seguridad y la del señor Ricci». La rutina de capa y espada debería haber parecido absurda, pero algo en la expresión seria de Franco detuvo la risa que se había asomado a mi garganta. Leí la dirección, una ubicación en el extremo norte, no lejos de Romanos. Luego rompí la tarjeta en pedacitos y la tiré por el inodoro. Cuando regresamos al coche, noté que ahora nos seguía un segundo vehículo, un SUV oscuro con ventanas tintadas. Franco me vio mirando y asintió ligeramente. Protocolo de seguridad. Nada de qué preocuparse. El viaje nos llevó al corazón del extremo norte, pasando por las trampas para turistas y a través de calles estrechas bordeadas de envejecidas viviendas y negocios familiares. Finalmente, nos detuvimos frente a un discreto edificio de ladrillo con un pequeño y discreto letrero que decía Bubbio. Ninguna ventana daba a la calle,
Solo una pesada puerta de madera con un pequeño aldaba de bronce. Franco me acompañó a la entrada donde otro hombre vestido de traje hacía guardia, sus ojos escaneando constantemente la calle. Asintió a Franco y abrió la puerta sin decir palabra. Dentro había un restaurante íntimo con quizás una docena de mesas, la mayoría vacías a esta temprana hora de la cena. La iluminación era suave, la decoración sobria pero elegante, madera oscura, manteles blancos impecables, flores frescas. Un hombre mayor con un traje perfectamente entallado se nos acercó, su sonrisa cálida pero respetuosa. «Señorita Connor», dijo tomando mi mano, «el señor Ritchie la espera en el comedor privado. Por favor, sígame». Nos condujo más allá del comedor principal hacia una puerta en la parte trasera que se abría a una habitación más pequeña dominada por una mesa redonda. Alessio estaba sentado en ella, con el brazo roto aún en cabestrillo, aunque había logrado vestirse impecablemente con un traje color carbón que realzaba la amplitud de sus hombros. Se levantó cuando entré, y de nuevo me impresionó la gracia fluida de sus movimientos a pesar de sus heridas. «Eleanor», dijo, su acento acariciando mi nombre. «Gracias por venir». Franco se colocó junto a la puerta mientras el hombre mayor se retiraba discretamente, dejándonos solos en el espacio iluminado por velas. La mesa estaba puesta para dos con fina porcelana y cristal que brillaba con la luz suave. «Tus heridas se ven mejor», dije, sin saber cómo empezar. «Están sanando», asintió, indicándome que tomara asiento. «El médico me dice que tengo que agradecerte eso. Si no me hubieras encontrado cuando lo hiciste». Dejó la frase inacabada, pero su significado era claro. Un camarero apareció con vino, sirviendo un tinto intenso en nuestras copas antes de desaparecer tan silenciosamente como había llegado. «Dijiste que tenías una oferta de trabajo para mí», dije, yendo directamente al grano. «Aprecio la invitación a cenar, pero debo ser clara, no busco involucrarme en nada complicado». Los labios de Alessio se curvaron ligeramente. «Por complicado, supongo que te refieres a ilegal». Mantuvimos la mirada. «Sí, respeto tu franqueza, Eleanor». Tomó un sorbo de su vino. «Permítame ser igualmente directo. Necesito una asistente personal, alguien inteligente, discreta y digna de confianza. El puesto incluiría un salario significativo, beneficios de salud para ti y tu familia, y un horario flexible para adaptarse a las necesidades de tu hija». Parpadeé sin haber esperado algo tan normal. ¿Qué implicaría exactamente este puesto? ¿Administrar mi agenda? ¿Manejar la correspondencia? ¿Coordinar con el personal de mi hogar? Se encogió de hombros con su hombro bueno. «Tareas administrativas básicas. El aspecto único es que el puesto requiere a alguien en quien pueda confiar implícitamente». «¿Y confías en mí?» No pude ocultar mi escepticismo. «Apenas me conoces». «Soy un excelente juez de caracteres», dijo simplemente. «Y lo que sé de ti es impresionante. Trabajas en varios empleos para mantener a tu familia. Te detienes a ayudar a un extraño en una situación peligrosa. Rechazas el pago por esa ayuda». Sus ojos dorados se encontraron con los míos. «Estas son las acciones de alguien con integridad». El camarero reapareció con los aperitivos, delicados arreglos de marisco que me hicieron la boca agua a pesar de mis reservas. «¿Y mis trabajos actuales?», pregunté, tratando de pensar de forma práctica. «Ya no los necesitarías. El salario que ofrezco compensaría con creces tus 3 puestos actuales combinados». Tomé un sorbo de vino para ocultar mi sorpresa. Era rico y complejo. Probablemente costaba más de lo que ganaba en un día. «Eso es generoso». «Es una compensación justa por el puesto», corrigió Alessio. «El puesto requiere discreción y flexibilidad. Puede haber noches tarde o mañanas temprano. Los viajes ocasionales podrían ser necesarios. A cambio, tendrías los recursos para cuidar adecuadamente a tu familia y, finalmente, completar tu título de enfermería si esa sigue siendo tu ambición». La mención de mi educación abandonada me tomó por sorpresa. «¿Recordabas eso?» «Recuerdo todo sobre nuestras conversaciones, Eleanor». Su intensidad me hizo desviar la mirada, concentrándome en la comida que tenía delante. «¿Por qué yo?», pregunté finalmente.
Debe haber docenas de candidatos cualificados con experiencia administrativa real. La experiencia se puede adquirir, la confiabilidad no. Alessio se inclinó ligeramente hacia adelante. Cuando me encontraste en esa acera, podrías haber llamado a una ambulancia o a la policía. Para un hombre en mi posición, cualquiera de las dos cosas habría creado complicaciones. En cambio, me ayudaste directamente, sin pedir nada a cambio. Esa clase de discreción instintiva es rara y valiosa para mí. Una sospecha se formó en mi mente. ¿Fue realmente un accidente o fue una prueba? La expresión de Alessio permaneció neutral, pero algo parpadeó en sus ojos. Sorpresa, quizás, o aprobación. ¿Importaría si lo fuera? Claro que sí, dije, con la indignación creciendo. Eso significaría que me manipulaste desde el principio. No fue una prueba, dijo después de un momento. El intento contra mi vida fue muy real. Pero tu reacción a él reveló tu carácter de una manera que ninguna entrevista podría haber hecho. Llegó el plato principal, una delicada pasta con una salsa que olía a divina. Comimos en silencio durante unos minutos, la tensión entre nosotros ni incómoda ni del todo fácil. ¿Qué piensa tu familia de esta cena?, preguntó Alessio finalmente. Mi padre pareció reconocer tu nombre, admití. Estaba preocupado. Comprensible. El nombre Richie conlleva ciertas asociaciones en Boston. ¿Son precisas esas asociaciones?, pregunté audazmente. Alessio me estudió por un momento. Mi familia ha estado en la ciudad durante generaciones. Hemos construido negocios, creado empleos, contribuido a la comunidad. ¿Siempre hemos operado estrictamente dentro de los límites de la ley convencional? No, pero tenemos nuestro propio código. Uno que valora la lealtad, la familia y el honor por encima de todo. No fue del todo una admisión, pero tampoco una negación. ¿Y dónde encajaría yo en este código? Bajo mi protección, dijo simplemente, tú y tu familia se convertirían en una extensión de mi hogar. Nadie se atrevería a haceros daño. La implicación de que podríamos necesitar tal protección me heló la sangre. ¿Es porque este trabajo nos pondría en peligro? No, es porque este mundo puede ser peligroso independientemente de tu asociación conmigo. La diferencia es que, sin mí, te enfrentas a esos peligros sola. Su voz se suavizó. Te he investigado, Eleanor. Sé lo de tu exmarido. Me congelé, mi tenedor a mitad de camino de mi boca. Ex-novio, corregí automáticamente. Mi voz apenas audible. Nunca nos casamos, pero él cree que todavía tiene un derecho sobre ti. Sobre tu hija. El tono de Alessio se había endurecido. Has salido de prisión, ¿lo sabías? La sangre se escurrió de mi cara. Danny había sido sentenciado a 3 años por asalto y agresión después de haber metido a su anterior novia en el hospital. Por eso me había sentido lo suficientemente segura como para quedarme en Boston después de dejarlo, sabiendo que estaba encerrado. Hace 2 semanas, susurré. Por buen comportamiento. El desprecio en la voz de Alessio era palpable. Ha estado haciendo preguntas sobre ti en tu antiguo barrio. Mis manos comenzaron a temblar. Dejé el tenedor antes de que se me cayera. ¿Cómo sabes esto? Como dije, te investigué a fondo. Al menos tuvo la delicadeza de no disculparse por la invasión de la privacidad. Trabajar para mí significaría un apartamento nuevo, en un edificio seguro con la seguridad adecuada, una mejor escuela para Lily, atención médica para tu padre, y todo lo que tengo que hacer es contestar tus teléfonos y gestionar tu agenda. No pude evitar el tono de incredulidad en mi voz, y mantener absoluta discreción sobre lo que ves y oyes. Añadió, tu lealtad sería para mí y solo para mí. Las implicaciones flotaban en el aire entre nosotros. Esto no era solo una oferta de trabajo, era una invitación a su mundo, con toda su complejidad y peligro. Sin embargo, la alternativa, que Danny nos encontrara, la lucha constante para llegar a fin de mes, la salud deteriorada de papá, de repente parecía más aterradora. Necesito tiempo para pensarlo, dije finalmente. Claro. Alessio se inclinó sobre la mesa,
Sus dedos rozaron los míos brevemente. Tómate todo el tiempo que necesites, pero Eleanor, su mirada sostuvo la mía. Protejo lo que es mío. Si aceptas este puesto, tú y tu familia nunca más tendréis que temer a nadie. Te doy mi palabra. La posesividad en su voz debería haberme alarmado. En cambio, me envió un tipo diferente de escalofrío. No miedo, sino algo mucho más complicado. Cuando llegó el postre, un delicado tiramisú que se derretía en mi lengua, me encontré imaginando una vida en la que Lily podría tener su propia habitación, donde papá podría recibir el tratamiento que necesitaba, donde yo finalmente podría terminar mi carrera. Una vida bajo la protección de Alessio Ricci. Bajo sus atentos ojos dorados, ¿podría seguir viendo a mis amigos? Pregunté, pensando en Sofía y sus advertencias. Tu vida seguiría siendo tuya, me aseguró, con ciertas precauciones necesarias. Y si decido que esto no es para mí después de intentarlo, algo se endureció en su expresión. No te retendré contra tu voluntad, Eleanor. Pero una vez que entras en mi círculo de confianza, irte se vuelve complicado por el bien de ambos. La advertencia fue clara, y aprecié su honestidad incluso mientras me hacía dudar. Mientras terminábamos la comida y Alessio hacía una señal para pedir la cuenta, que en realidad nunca apareció, me di cuenta. Tomé una decisión. 1 mes, dije. Le daré un periodo de prueba de 1 mes. Si no funciona para ninguno de los dos, nos separamos, sin complicaciones. Alessio me estudió por un largo momento, luego asintió. 1 mes, a partir de mañana. Extendió su mano sobre la mesa, y yo la tomé, sintiendo la calidez y la fuerza de su agarre. Bienvenida a la familia, Eleanor Connor. Mientras Franco me llevaba a casa esa noche, con las luces de la ciudad desdibujándose tras la ventana, me pregunté a qué me había comprometido y por qué, a pesar de toda precaución racional, me sentía más esperanzada que en años. 3 semanas después de empezar a trabajar con Alessio Ricci, mi vida se había transformado hasta ser irreconocible. Nos habíamos mudado a un espacioso apartamento de 3 dormitorios, en un edificio seguro propiedad de la familia Ricci, uno donde hombres de traje vigilaban discretamente las entradas y las cámaras observaban los pasillos. Lily tenía su propia habitación por primera vez, pintada de lavanda a petición suya, con un asiento junto a la ventana que daba a un pequeño parque. Papá ocupaba el 3er dormitorio, su atención médica ahora a cargo de un médico privado que hacía visitas a domicilio 2 veces por semana. Y yo me había convertido en la sombra de Alessio, aprendiendo las complejidades de su legítimo imperio empresarial. Propiedades inmobiliarias, compañías navieras, restaurantes y más. Mis días transcurrían en su oficina, en un almacén renovado junto al puerto, gestionando su agenda, filtrando sus llamadas y comprendiendo gradualmente la compleja red de relaciones que constituían su mundo. Él era, descubrí, un hombre de contradicciones, despiadado en las negociaciones comerciales, pero generoso con sus empleados. Intimidante para quienes lo desafiaban, pero sorprendentemente amable conmigo. Nunca levantó la voz, nunca hizo un comentario grosero, nunca me trató como algo menos que una colega respetada. Sin embargo, debajo de su comportamiento profesional, sentía su atención como un toque físico cada vez que estábamos en la misma habitación. Sus ojos dorados siguiendo mis movimientos, su mano rozando ocasionalmente la mía cuando le entregaba documentos. Sabía que quería algo más que mis habilidades administrativas, pero nunca presionó, nunca me hizo sentir incómoda. Era como si estuviera esperando, paciente como un depredador que sabe que su presa no tiene a dónde huir. Lo más extraño era que yo no quería huir. A pesar de las advertencias de Sofía y mis propios miedos iniciales, me sentí atraída por él, fascinada por el poder que ejercía con tanta facilidad y la lealtad que inspiraba en quienes lo rodeaban. Era una atracción contra la que luchaba a diario, recordándome los riesgos, el hecho de que aún no comprendía del todo los aspectos más oscuros de sus negocios. Hoy había sido particularmente intenso. Una reunión con representantes de una familia rival se había prolongado.
La tensión en la sala era tan densa que se podía cortar. Había servido café y tomado notas, sintiendo las miradas evaluadoras de los otros hombres, sabiendo que intentaban determinar mi importancia para Alessio basándose en cómo me trataba. Después de que se fueron, Alessio se había aflojado la corbata con un suspiro, la única señal visible de la tensión a la que había estado sometido. «Lo hiciste bien», me dijo. Ese simple elogio me reconfortó más de lo que debería. No muchos podrían permanecer tan serenos en esa situación. Ahora, mientras estaba en mi nueva cocina preparando la cena, reviví el momento en mi mente. Lily estaba sentada en la encimera, coloreando atentamente, mientras papá dormía la siesta en su habitación, su condición ya mejorando bajo el nuevo régimen de medicación. El timbre sonó, sobresaltándome de mis pensamientos. Nunca teníamos visitas inesperadas. La seguridad del edificio se encargaba de eso. Me sequé las manos con un paño de cocina y me acerqué al intercomunicador. ¿Sí? Entrega de paquete para Connor, fue la respuesta desde el vestíbulo. Fruncí el ceño. Las entregas solían llegar durante el día y el portero siempre llamaba primero. Déjelo con el portero, por favor. Necesito una firma, señora. Órdenes del gerente. Algo no andaba bien. Dudé, recordando las advertencias de Alessio de nunca abrir la puerta sin verificación. Presioné el botón para llamar al vestíbulo. ¿Hay una persona de entregas para mí?, le pregunté al portero. Una pausa, demasiado larga para ser natural. Sí, señora, parece legítimo. Pero su voz tenía un matiz de tensión que reconocí al instante. El reconocimiento golpeó como un puñetazo. Era la misma tensión que había oído en mi propia voz incontables veces cuando Danny estaba de mal humor, y yo estaba tratando de no provocarlo. La sangre se me heló. Agarré mi teléfono y envié un mensaje de texto al número de emergencia que Alessio me había dado. Código rojo en el apartamento. Lily conmigo. La respuesta fue inmediata. Una sola palabra. Baño. Lily, cariño, dije, manteniendo mi voz casual mientras me acercaba a la encimera. Vamos a jugar al escondite. Escóndete en mi baño, en la bañera grande, y no salgas hasta que te encuentre, incluso si oyes ruidos extraños, ¿vale? Es parte del juego. Sus ojos se abrieron. Siempre había sido sensible a mis estados de ánimo, pero asintió y se deslizó de su taburete, dirigiéndose a mi baño en suite, como le había indicado. Una vez que oí la puerta cerrarse, me dirigí a la habitación de papá, cerrando su puerta en silencio y asegurándola por fuera. Si Danny de alguna manera nos había encontrado, había intimidado al portero para que lo dejara subir, no lo quería cerca de mi familia. El intercomunicador del apartamento zumbó de nuevo, esta vez con más insistencia. «Señorita Connor, ¿va a bajar por su paquete?» No respondí, sino que me moví en silencio hacia el cajón de la cocina donde ahora guardaba una pequeña pistola. Otra de las precauciones de Alessio, a la que inicialmente me había resistido, pero por la que ahora daba gracias a Dios. Nunca la había disparado fuera de las lecciones que Franco me había dado, pero envolví mis dedos alrededor de su empuñadura con sombría determinación. Un golpe contra la puerta principal me hizo saltar, luego otro. Estaba intentando derribarla. Retrocedí, con el arma en alto, posicionándome entre la puerta y el pasillo que conducía a los dormitorios. El tercer golpe astilló la cerradura, y la puerta se abrió de golpe para revelar a Danny, más delgado de lo que recordaba. Su rostro más duro, sus ojos salvajes con la misma rabia que me había hecho huir hace 3 años. «Ahí estás, perra», gruñó, entrando en mi apartamento como si tuviera todo el derecho a estar allí. «Me tomó una eternidad encontrarte. Lindo lugar tienes aquí, ascendiendo en el mundo, ¿eh?» «Fuera», dije, mi voz más firme de lo que me sentía. «Ahora mismo, Danny, o juro que dispararé». Se rió. El sonido me envió escalofríos por la espalda. «No, no lo harás. Nunca tuviste las agallas para eso». Sus ojos se entrecerraron. «¿Dónde está mi hija?» «Ella no es tuya», dije, apretando mi agarre en el arma. «Nunca has sido un padre para ella. Ni siquiera la conoces. Lleva mi sangre», gruñó, dando otro paso adelante. «Y no me iré sin lo que es mío».
Yo tampoco soy tuya, dije, mi dedo moviéndose hacia el gatillo. Ya no. Algo en mi tono lo hizo detenerse, sus ojos finalmente registrando el arma en mis manos. ¿Desde cuándo tienes las agallas para apuntarme con un arma? Desde que aprendí mi valor, respondí, pensando en la tranquila confianza de Alessio en mí, su insistencia en que yo era más fuerte de lo que sabía. Ahora retrocede y vete antes de que esto se ponga feo. El rostro de Danny se retorció de furia. ¿Crees que puedes amenazarme después de todo lo que hice por ti? Se abalanzó hacia adelante de repente, más rápido de lo que esperaba. La pistola se disparó con un estruendo ensordecedor. El retroceso sacudió mi brazo. Danny se tambaleó, agarrándose el hombro con la incredulidad grabada en su rostro. «Me disparaste», dijo, su voz casi con asombro. «Realmente me disparaste». La sangre se filtraba entre sus dedos, pero sabía que la herida no era fatal. Mi puntería había sido certera, tal como Franco me había enseñado. Suficiente para detener, no para matar. «El siguiente no será tu hombro», advertí, mi voz fría de una manera que nunca antes había escuchado. «Vete, Danny, y nunca más te acerques a mi familia». Por un momento, pensé que podría abalanzarse sobre mí de nuevo, a pesar de la herida. Pero entonces el ascensor al final del pasillo sonó, y Franco emergió con otros 2 hombres, todos con las armas desenfundadas. «El señor Ritchie está en camino», dijo Franco, sus ojos abarcando la escena. Yo con el arma, Danny sangrando pero aún de pie. «¿Debemos escoltar a este caballero fuera?» Danny miró de Franco a mí, la comprensión apareciendo en sus ojos. «Ritchie, ahora estás con Alessio Ritchie». Se rió, un sonido amargo y roto. «Jesús, Eli, pasaste de un matón callejero a la mafia. Vaya mejora». «Sáquenlo por la parte de atrás», le dije a Franco, bajando mi arma lentamente. «Asegúrense de que entienda lo que sucede si alguna vez se acerca a mí o a mi familia de nuevo». Franco asintió, su expresión revelando un nuevo respeto mientras él y sus hombres se movían para agarrar a Danny, quien no ofreció resistencia. Mientras lo arrastraban, él gritó por encima del hombro: «Esto no ha terminado, Eli». Pero sí lo estaba. Lo sabía en lo más profundo de mis huesos. Cualquier poder que Danny había tenido una vez sobre mí había desaparecido, destrozado como la cerradura de mi puerta. Dejé la pistola con cuidado y fui a ver a Lily, encontrándola acurrucada en la bañera como le había indicado, sus ojos abiertos por el miedo pero secos. Mi valiente niña. La abracé, aspirando el dulce aroma de su cabello, murmurando tranquilizadoras palabras de que todo estaba bien ahora, que el hombre malo se había ido. Para cuando la había tranquilizado con sus libros de colorear, prometiéndole que un amigo vendría a arreglar la puerta rota, Alessio había llegado. Estaba de pie en mi sala de estar, su presencia llenando el espacio de una manera que debería haber sido intimidante, pero que en cambio se sentía como seguridad. Sus ojos dorados observaron el marco de la puerta astillado, la pequeña mancha de sangre en la alfombra, y finalmente a mí, despeinada, pero ilesa. «¿Estás bien?», preguntó, su voz tensa con emoción contenida. Asentí. «Todos estamos bien», le disparé en el hombro. «Bien», dijo Alessio simplemente, moviéndose hacia mí con esa gracia fluida que había llegado a asociar solo con él. «Franco me lo dijo. Estoy orgulloso de ti, Eleanor». Luego me alcanzó, sus manos suaves mientras enmarcaban mi rostro. «Cuando recibí tu mensaje». Algo crudo brilló en sus ojos. Nunca había tenido tanto miedo. La admisión de un hombre que parecía no temer a nada abrió algo dentro de mí. 3 semanas de distancia profesional, de pretender que no sentía la atracción entre nosotros, se desmoronaron como una presa que cede. «No tuve miedo», le dije, mi voz apenas un susurro. «No después de enviarte el mensaje. Sabía que vendrías». Sus pulgares rozaron mis pómulos con la ligereza de una pluma. «Siempre vendré por ti, Eleanor, siempre». Y entonces me besó, sus labios reclamando los míos con una posesividad que debería haberme asustado, pero que en cambio se sintió como volver a casa. Me derretí en él,
mis manos aferradas a su camisa, atrayéndolo más cerca mientras años de soledad y lucha se disolvían en el calor de su toque. Cuando finalmente nos separamos, ambos respirando con dificultad, su frente descansó contra la mía. He querido hacer eso desde la noche en que me arrastraste fuera de esa acera, confesó. ¿Por qué esperaste?, pregunté. Necesitaba que me eligieras a mí, dijo simplemente. No la seguridad que podría ofrecer, no la estabilidad financiera, sino a mí, con todas mis complicaciones y oscuridad. Alcé la vista hacia esos ojos dorados y vi la verdad allí. La posesividad, sí, pero también una profundidad de sentimiento que coincidía con la mía. Te elijo a ti, susurré, con complicaciones y todo. Su sonrisa transformó su rostro, haciéndolo parecer más joven, casi aniñado. Entonces eres mía ahora, Eleanor Connor, y yo protejo lo que es mío. Mientras sus labios encontraban los míos de nuevo, más exigentes esta vez, me di cuenta de que había cruzado esa línea invisible por completo, adentrándome de lleno en el mundo de Alessio Ricci con los ojos bien abiertos. Habría desafíos por delante, líneas que negociar, límites que establecer. Pero por primera vez en años, no estaba enfrentando las batallas de la vida sola. Había encontrado a mi protector, mi igual, mi pareja.